Buenos días y ¿cómo estamos? Espero que estés muy bien. Me llamo Diego Jones y bienvenido a nuestro sermón en español aquí en la iglesia de Woodbine. Es un placer que estén aquí con nosotros y nomás para si estás nuevo, si es tu primera vez de vernos, estamos estudiando el libro de Nehemías y estamos en capítulo 5. Y el título de esta serie de sermones para este verano es Edificando el fundamento de avivamiento y de renuevo. Y estamos viendo de qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que necesitamos cultivar para que el Espíritu Santo mueva profundamente en nuestras vidas, para que haya un avivamiento verdadero, no solamente en nuestros corazones, en nuestra comunidad espiritual como iglesia, pero en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Y nomás un breve repaso. Vimos en la primera semana de esta serie que necesitamos la visión de Dios. Y necesitamos ver quién es Dios sentado sobre su trono, rodeado de millares y millares de ángeles y de todas las gentes, de todas las naciones, tribus, lenguas y familias aquí de la tierra, adorando y glorificando a Él. Porque sin visión la gente se extravía. Sin visión la gente muera y necesitamos la visión de Dios, de quién es Él, y también necesitamos su visión para nuestras vidas. Y también estamos viendo lo de Nehemías. En capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, vimos que cuando Nehemías escuchó las palabras de sus hermanos de cómo está Jerusalén, cómo está su pueblo, su gente de Israel, los judíos, respondió con llanto, con ayuno, con oración y adoración, clamando a Dios que lo dejara ir a Jerusalén para edificar de nuevo la muralla de la ciudad. Y luego pasaban muchos meses como el copero del rey, esperando que Dios abriera las puertas para que podía platicar y pedir al rey Artajerjes que lo deje ir a Jerusalén para edificar la muralla, y lo dejó y se fue. Cuando llegó a Jerusalén, después de varios meses de viaje, inspeccionó todo lo que hubo de la muralla. Lo dijo y habló con los líderes de los judíos de Jerusalén, con los nobles y con los ricos, con los sacerdotes, y les compartió a ellos la visión que Dios le había dado y los animó para que edifiquen la muralla de Jerusalén. Y lo hicieron, ya estaban en camino, pero lo que vimos la semana pasada es que siempre va a haber oposición en nuestro caminar con Dios. De hecho, Cristo mismo nos ha dicho que si queremos seguir a Él y amar a Él, que el mundo nos va a aborrecer, nos van a odiar, porque ellos aborrecieron a Cristo primero. La Biblia es muy clara: si queremos vivir una vida piadosa, seremos perseguidos. Y tenemos un enemigo que es Satanás, que nos odia. Y la Biblia dice que es como un león rugiente que va y busca a quien puede devorar. Y que siempre debemos estar alertas, que debemos vigilar y vivir una vida de oración. Y también que debemos congregarnos juntos. Y yo sé que en este tiempo de COVID ha sido muy difícil con todas las leyes y todos los mandatos que los gobiernos nos han puesto, pero eso no significa que no nos podemos reunir. Sí podemos congregarnos en grupos pequeños, en familias, con amigos y hermanos en Cristo, para animar, para edificar, para estimular al amor y a las buenas obras. Entonces los quiero animar que lo hagan. Si no estás en un grupo, si no tienes un grupo pequeño, llamas a nosotros, busca a nosotros en nuestra iglesia, thechurchatwoodbine.com. Nos puedes encontrar en Facebook. Tenemos un grupo en español, un grupo en chino, muchos grupos en inglés. Les queremos animar para que se aferren a Cristo, firmes al timón, buscando a Él. Hoy vamos a ver el capítulo 5 de Nehemías. Entonces quiero animarte que abras tu Biblia a Nehemías capítulo 5. Y yo sé que, perdón por el gran repaso de lo que hemos visto, pero vamos a ver aquí en capítulo 5 que el Evangelio va a producir cambios sociales. El Evangelio va a producir cambios sociales. De hecho, el Evangelio va a producir justicia social. Y cuando escuchas esa palabra, justicia social, a lo mejor imaginas que estoy hablando de un gran cambio de la sociedad, y a lo mejor con todas las protestas que la gente está demandando que haya. Bueno, no me refiero a esto. Yo me refiero a un cambio social, una justicia social verdadera que viene desde el corazón de Cristo. Y para comenzar, tengo una historia contigo. Tengo un amigo, pues más bien es como un conocido, y cuando yo estaba en prepa, el último año de prepa, chavo estaba en la secundaria.
Y yo dirigí un grupo de jóvenes para estudiar la Biblia y él era parte de este grupo, pero la verdad no era un cristiano. De hecho, pasaba muchos años en la marihuana, en las drogas, con las mujeres, aún siendo jovencito así, pero siempre nos congregaba y lo amaba. Era un buen chico, muy amable, con todos, todo el mundo se le cayó muy bien con él. Pero me fui a la universidad, luego me fui a México para ser misionero. Y un día mi hermano menor me llamó y me dijo, ¿sabes qué? ¿Sí te acuerdas de fulano? Sí, me acuerdo de él. Ni vas a creer que ya es un cristiano, ya está predicando a todos lados, está estudiando teología. Y hoy en día este joven ya es un señor, lo gana por unos 5 o 6 años, pero ya es un señor, es un profe en el seminario, ha pastoreado muchas iglesias y todo, y Dios lo está usando profundamente. Y a lo mejor estás preguntando, ¿qué le pasó? Y hace años yo me topé con él en la ciudad y le pregunté, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Y me dijo, Diego, ni vas a creer que una vez en el grupito tú citaste un versículo de 1 de Juan 5, 11 y 12, donde dice que si tú tienes el Hijo de Dios, que tienes vida eterna, y si no tienes el Hijo de Dios, no tienes la vida. Y me dijo, Diego, esas palabras fueron grabadas en mi corazón, y aunque no estaba viviendo ni amando a Cristo, no pude cambiar y quitar este versículo de mi mente. Y después de años ya Dios me aplastó y me cambió, me dio vida nueva y ya vivo por Cristo. Y te quiero animar, esto es un gran ejemplo del cambio que el Evangelio hace. Y eso es de una sola persona. Pero el Evangelio no solo cambia personas, individuos, hombres y mujeres, viejos y jovencitos. Cambia familias, cambia colonias, cambia ciudades. Pero tenemos que aferrarnos a Cristo y clamarle a Él, vivir una vida de oración, de alabanza, de ayuno, de unidad, de servicio, ser dispuestos de ser perseguidos por la fe. Ser dispuestos de sacrificarnos para unirnos con los ricos, con los pobres, con gente diferente, para que Cristo haga su obra entre nosotros. Aquí en Nehemías capítulo 5, ya la muralla ya está siendo edificada, ya hay mucha oposición de fuera. Dios está obrando profundamente, pero quiero leer lo que está pasando. Y la verdad, hay 3 cosas que vamos a ver en este pasaje, muy rápido. Primero, número 1, ¿qué está pasando en el primero de este capítulo? ¿Qué está pasando? Número 2, ¿cómo reaccionó Nehemías? Y número 3, ¿por qué todo esto es tan importante para nosotros? Porque este capítulo aquí, un capítulo que fue escrito cientos de años antes de la vida de Cristo, porque ¿cómo se refiere a nuestras vidas? ¿Cómo lo apliquemos a nuestras vidas? Eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí en capítulo 5, versículo 1, déjala y te las leo. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban por conseguir trigo. Para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos y viñedos y casas. Había también quienes se quejaban. Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos has tocado vender a nuestros hijos y hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. ¿Qué está pasando aquí? Aquí en Jerusalén, aquí en Judea, aquí en Israel, ya tenemos judíos que están oprimiendo a otros judíos. Y por tanto, el trabajo que hicieron, que el esfuerzo que hicieron para levantar la muralla, había impuestos, había cargos tan grandes, había una gran escasez de comida que la gente tenía que hipotecar sus casas, sus viñedos, sus campos, todo lo que tenían para comprar trigo, para comprar comida, para poder sobrevivir. De hecho, tenían que vender a sus hijos y a sus hijas para ser esclavos, para poder sobrevivir. Y lo que estaba pasando es que había el grupo, la clase alta, que estaba oprimiendo a la clase baja. Y estaban aprovechando. Y también fueron impuestos del rey que estaban puestos sobre la gente y les tenían que, como lo dice aquí,
hipotecar a sus casas y sus campesinos, sus viñedos, empeñar a lo que tenían para poder pagar los impuestos y sobrevivir y conseguir comida. Terrible. Ya sabemos, la esclavitud es terrible, es horrible, es un gran pecado. Y muchas veces los ricos oprimen a los pobres. Qué triste, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Aunque la muralla está siendo edificada, la muralla social, la muralla espiritual, todavía no se ha levantado. ¿Cómo responde Nehemías? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo responde? Mira lo que dice aquí en versículo 6. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y los gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y ahí les recriminé. Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Más hermanos y mis criados, y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosles esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Número uno, reflexionó. Reflexionó lo que estaba pasando. Pues primero se enojó. Y muchas veces pensamos y sentimos, ¿enojo es malo, no? No, hay un enojo santo y justo. La Biblia dice que Cristo mismo se enojó, pero no pecó, pero se enojó. Y cuando vemos injusticias, debemos enojarnos. No quiero meterme mucho en la política, pero las matanzas que ha pasado en esta vida, últimamente en las semanas y meses pasados con George Floyd y algunos otros por la policía, debemos enojarnos por la injusticia que nos pasa. Pero también debemos enojarnos por cualquier injusticia que vemos. No importa qué color, qué nación, qué familia, ricos, pobres, gente de color, lo que sea, güeros, no importa. Cuando vemos injusticias debemos enojarnos con un enojo santo y justo. Pero como dice nuestro hermano Pablo, cuando se enojen no pequen. Y como seres humanos muchas veces enojamos y pecamos. Nehemías se enojó mucho y después reflexionó. Y cuando vemos injusticias debemos enojar, pero debemos llevar este enojo santo que tenemos y llevarlo y dejarlo y ponerle en los pies, en las manos de Cristo, dejando que Él nos gobierne. Y luego Él convocó una gran asamblea con la gente y los clamó y también ¿qué más hizo? Los recriminó, los llamó a la atención diciendo todo lo que están haciendo está mal. La gente pagana nos ha hecho esto. Y nosotros mismos estamos haciendo lo mismo, lo que estamos haciendo está mal. Y los llamó a la atención. Y la verdad, hermano y hermana, te quiero animar. Si tú ves a un hermano o una hermana haciendo algo malo, pecando, ve a ellos a solas. Es lo que Jesús nos llama que debemos hacer. Ve con la persona a solas y llamarles la atención. Pero muchas de las veces cuando vemos unos dos hermanos haciendo algo malo, nomás vamos con otra gente y les comenzamos a chismear y platicar. ¿Ya fijaste lo que están haciendo? ¿Ya viste lo que dijeron? ¿Ya viste lo que hicieron? Y no les llamamos la atención con amor y con la verdad. Pero es lo que Nehemías estaba haciendo, llamándole la atención. Y si te fijas, Nehemías se incluye a él mismo, que él mismo tomó parte de este pecado. Y él mismo está arrepintiéndose y llamando a la gente que vive en una vida justa y santa, un cambio social de justicia y de verdad. Y mira cómo responde la gente, versículo 12. Está bien, respondieron ellos.
Haremos todo lo que nos has pedido. Se lo devolveremos todo, sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplieran su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé: así sacude Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacude Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió: amén. Y alabaron al Señor, y el pueblo cumplió lo prometido. Te quiero animar y decirle una cosa. Ahora en estos meses con COVID, Dios nos está sacudiendo. Y mi oración por ti, por mí, por todos nosotros, es que Él sacuda todo lo que no es de Él y que nosotros salgamos más puros, aferrados a Él. Te hago una pregunta, ya estoy desviando del mensaje, pero ¿cuáles ídolos has tenido en tu vida por lo cual Dios te está sacudiendo en estos meses? A lo mejor son ídolos de deporte, de música, de gastar dinero. A lo mejor son ídolos de tus amigos. A lo mejor es de tener muchas pertenencias, cosas materiales, cosas por las cuales confías y disfrutes, pero no estás disfrutando la presencia de Dios. ¿Cuáles ídolos de tu vida por lo cual Dios te está sacudiendo hoy mismo? Y te quiero animar que dejes que Dios te sacude para que cuando salgas de esto estás aferrado a Cristo y como hicieron esta gente aquí, que alabemos al Señor con todo nuestro corazón. La gente escucharon a Nehemías, escucharon sus palabras cuando los llamó a la atención y respondieron diciendo que sí y prometieron que lo iban a hacer. Y también respondieron con un gran sí, amén, con la oración de Nehemías que fueron sacudidos por el Señor. Dios nos quiere sacudir y apodar para que produzcamos más fruto. Y cuando nos apoda y cuando nos sacuda, es difícil, pero que nuestra mirada esté en Cristo. Para terminar, ¿qué quiere decir todo esto para nosotros? Aquí terminaremos. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá hasta el año 32, es decir, durante 2 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargos sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían el pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres, entre judíos oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. ¿Te fijaste cómo vivió Nehemías como líder? Él fue un gran gobernador, no para ser servido, pero para servir. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, Él no vino al mundo para que fuera servido, sino para servir y dar su vida al rescate de muchos. Y como sus servidores, como sus seguidores, nosotros mismos debemos seguir a Cristo. Predicamos a Cristo y somos siervos a los demás. El Evangelio verdadero, que es Cristo vino y Cristo fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado por nuestros pecados según las Escrituras, fue resucitado de entre los muertos según las Escrituras. Esto es el Evangelio. Y este Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, primero para los judíos y luego para los gentiles. Este Evangelio, el Evangelio verdadero, va a traer cambios para las personas, cambios para familias, cambios para colonias y cambios para ciudades. El Evangelio verdadero produce cambios sociales de justicia, de santidad y de verdad. Y va a cambiar. Para terminar, Nehemías termina aquí. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme.
Nehemías no explica todo esto, lo que él hizo para el bien del pueblo, para presumirse, para nada. Nehemías fue un hombre muy humilde. Él comparte esto, eso nos debe inspirar que usted, yo, que tú y yo, hermano y hermana, debemos vivir de tal manera que en verdad busquemos maneras para servir a los pobres, para servir a las viudas, para servir a los necesitados. Y no venimos para que somos el Mesías que nosotros mismos venimos a rescatar. Es muy difícil saber cómo servir a la gente necesitada, olvidada, la gente que está tan traumada por las vidas. Es muy difícil, pero con el poder del Espíritu Santo debemos tener ojos para ver la gente como Cristo los ve. Debemos tener el corazón de Cristo para amarlos como Cristo los ama. El Evangelio cambia por completo. Quiero leerles un versículo que es muy importante, que viene de Proverbios 14:31. Mira lo que dice: el que oprime al pobre ofende a su Creador. El que oprime al pobre ofende a su Creador. Pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Dios ama a los pobres. Dios escoge a los pobres, a los olvidados, para demostrar su poder. La Biblia está llena de versículos donde Dios nos llama, nos manda que debemos servir a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. El libro de Santiago es un gran libro de todo esto. Te quiero animar que dejemos que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas para que el Evangelio de Cristo cambie no solamente en nuestras vidas, no solamente en nuestras familias, pero en nuestras colonias, ciudades y nuestras naciones enteras. Cristo te ama. Dios te bendiga. Adiós.